España y Reino Unido. La muestra Awagami International Miniature Print Exhibition 2017 en el Art Space de Yoshinagawa-shi en Tokushima, Japón. En la acción performance Yo Expongo, en la fachada de la Plaza Sánchez Bustillo del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en España. Y en Travesía, en el Centro Latinoamericano de Estudios Rómulo Gallegos, CELAR, Sala RG en Venezuela, entre muchas otras. También nos acompaña Eduardo Muñoz, oriundo de la Ciudad de México. Él estudió la licenciatura en Artes Visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas y obtuvo el grado de maestro en Artes Visuales como becario de la Unidad de Posgrado de la ENAP, UNAM 2009, Convención Honorífica. Es fundador y participante del colectivo Plástico 119 desde el año 2002. Ha participado en más de 120 exposiciones colectivas a nivel nacional e internacional, siendo la mayoría de ellas organizadas por dicho colectivo. Destacando la muestra Juguete, alegoría de una tradición, realizada en el Museo de Arte Contemporáneo de Colima en el año 2006. Miniprint, realizada en la ENAP, Plantel Academia de San Carlos en el año 2007. Visiones de Muerte, exposición colectiva realizada en el Centro Cultural Olin Yuristi en el año 2008. Ha expuesto su trabajo de manera individual en diferentes espacios, como en la Galería Sótano de la Casa, del antiguo complejo cultural. En la exposición Madre Concreta en el Centro Cultural Olin Yuristi en el año 2010. Locura, realizada en el Instituto Michoacano de la Juventud en el año 2003, entre otros. Y bueno, también nos acompaña Alejandro, un viejo conocido de la institución. Él es oriundo de Zaguay y cursó la licenciatura en Estudios Multiculturales aquí en la Universidad de la Ciénega. Realizó el servicio social en el Departamento de Cultura y Turismo de la Presidencia Municipal de Zaguay. Desde el año 2013 ha realizado una serie de muestras performáticas, entre las que destacan Catarsis, performance presentado en el marco de la segunda Semana Cultural de Ocenich, en marzo del 2013, y Transgresión, performance presentado en el sexto Seminario de Educación Sexual y Derechos Humanos en septiembre del 2017, entre otros. Y sin más preámbulo, pues cedo la palabra para que externen su charla. Bien, bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación, muchas gracias de parte de los tres por estar aquí, por habernos invitado. Siempre es un placer para nosotros el poder compartir nuestra experiencia y sobre todo pues hablar con personas que están involucradas en el terreno de lo cultural y también en el terreno académico de lo cultural. Nosotros, ¿quiénes somos? Como pueden ver ahí, somos Marcela Arias, Eduardo Muñoz y Alejandro Valadez. Somos un colectivo de artistas que no solamente nos enfocamos a la producción, sino que también nos hemos hecho cargo de las herramientas de gestión cultural para la difusión y la promoción de nuestro propio trabajo. Esto nos ha permitido mantener una gran libertad creativa, pero también requiere de una gran cantidad de trabajo coordinado. A lo largo de los años hemos consolidado una dinámica de trabajo bien definida, manteniéndonos Marcela, Alejandro y un servidor como un núcleo de trabajo, quienes organizamos y coordinamos una serie de eventos artísticos y nos permite también trabajar con muchísimos artistas. A lo largo de estos años hemos trabajado con una gran cantidad de artistas, ya después mis compañeros les dirán más cercanamente cómo lo hemos hecho, con artistas de renombre nacional, internacional, pero también con muchos jóvenes universitarios recién egresados y de distinta trayectoria, así como poder trabajar de manera conjunta y coordinada con algunas instituciones culturales y educativas. Y bueno, esa es como una breve reseña de quiénes somos, y lo que vamos a hacer aquí es tratar de contarles un poco nuestra experiencia y qué es lo que hemos comprendido y qué es lo que hemos logrado en estos años. Primero, ok, a ver, un momento, aquí hay una pequeña falla técnica.
Origen. Como todas las historias de vida, prácticamente surge todo en la universidad, de una charla de cafetería. Como estudiantes teníamos nosotros la inquietud de poder hacer algo, de poder mostrar nuestro trabajo, y es así que nos empezamos a reunir de distintas maneras. Fue realmente la intención de generar una exposición. La idea de aquellos tiempos siempre en la universidad estaba como que la idea de saber cuándo iba a ser nuestra primera exposición, que era como el momento en el cual una especie de abrirnos ante la sociedad como artistas, y para poder lograr eso nos reunimos en la antigua Escuela Nacional de Artes Plásticas, actualmente es Facultad de Artes y Diseño en la Ciudad de México, y nuestros primeros proyectos, nuestra primera exposición, por ejemplo, fue en una fonda en la cual asistieron los artistas y nuestras familias. Se tiene la idea de que los grandes proyectos culturales o de que las gestiones involucran a instituciones, a grandes, grandes artistas, grandes espacios, pero en realidad los eventos culturales en muchas ocasiones son tan importantes como ustedes quieren que sean. Recuerden que, por ejemplo, los impresionistas empezaron exponiendo en cafés donde ni siquiera había paredes para montar sus cuadros y ahora son lo que son. Nosotros con esa idea empezamos a trabajar en donde quisimos. De esta manera también nuestras primeras exposiciones las realizamos en espacios abiertos, en distintos festivales, en distintas ferias, y eso nos permitía, como les comentaba, tener una libertad, un gran trabajo detrás de ello, desde cargar nuestros cuadros, desde tener que estar todo el día en la calle cuidando que no se fueran a manchar, que el sol no les pegara, que no se los fueran a robar, etcétera, etcétera. En muchas ocasiones trabajamos con algunas festividades al aire libre, pero también, por ejemplo, esta de aquí arriba, nosotros nos fuimos una vez a un concierto de RBD que se dio en el Zócalo hace ya casi más de 20 años, cuando RBD estaba de moda y cuando existía. Y llevamos nuestras imágenes, las imprimimos, nuestros cuadros, agarramos 4 palos y los montamos en unos mecates, logrando tener nuestra intervención y apropiación del espacio. De tal manera que, como pueden darse cuenta, la mayor, digamos que la herramienta más importante para poder gestionar algún evento cultural es la voluntad y las ganas de lograrlo, y afortunadamente después habrá siempre muchos apoyos. Con el paso del tiempo, en aquellos momentos empezamos a tener una dinámica mejor del trabajo, si bien al principio eran muchísimo más ganas que experiencia o formas de entender cómo se hacen las cosas. Preguntando, tocando puertas, llegábamos a lugares y decíamos, oiga, ¿qué se necesita para exponer aquí? Y siempre había alguien que nos decía, pues vayan a tal lugar y pregunten, vayan a tal lugar y pregunten, y pregunten, y pregunten, y nosotros preguntábamos. En muchas ocasiones nos cerraban la puerta. Por cada exposición que hemos logrado o que hemos montado, fácil hemos de haber sido rechazados en 20 o 30 espacios diferentes. Eso es normal, eso es lo que ocurre en la cultura, y yo algo que quisiera comentarles a todos es que no piensen que la cultura está hecha, o que la gestión cultural, la gestión artística está hecha de logros. Está hecho sobre todo de aguantar y de creer muchísimo en su trabajo. Gracias a estas ganas de trabajar, como les comentaba, después logramos tener algunos eventos mucho más consolidados, como por ejemplo una exposición en el Instituto Mexicano de la Juventud, y lo que vemos ahí pues fue como la fotografía que apareció en la portada de la sección de cultura de Reforma, lo cual pues para nosotros era un gran logro, donde aparece una obra mía y aparece aquí la compañera fotografiada y otro compañero que entonces trabajaba con nosotros, y del otro lado tenemos la imagen de una exposición que se realizó en el marco de, si no me acuerdo, era la 13ª ofrenda del Día Mundial de la Tierra, que fue inaugurada por el secretario de Relaciones o de la UNICEF de la ONU en México, algo así, gracias, como les decía, a la consolidación que fuimos logrando como un colectivo y como un grupo más consolidado de trabajo. En aquel tiempo, al igual que ocurren muchísimos grupos y proyectos en formación, nosotros nos fuimos acomodando poco a poco.
Desde el principio, desde la primer charla en la cafetería que tuvimos, de las personas que estuvimos ahí hasta los que estamos aquí, continuamos Marcela y yo, trabajando conjuntamente. Sin embargo, también trabajamos con muchos otros compañeros. Esto hizo que poco a poco se fueran derivando distintos colectivos. De ahí que, por ejemplo, tenía nombres raros, porque en aquel tiempo estaba de moda ponerles nombres raros. En nuestro primer colectivo fue el Taller de Producción Artístico Independiente, y eso fue un nombre que pues yo lo tuve que inventar. En una ocasión que fuimos, presentamos un proyecto y nos preguntaron quiénes son. Pues somos un colectivo y cómo se llaman, y pues como yo no sabía, no teníamos nombre, pero sabíamos que hacíamos arte y que éramos un colectivo y que éramos independientes y que nos veíamos en un taller, pues le pusimos así. Y de esta manera nos presentamos en algunas exposiciones. Poco después, el lugar en donde trabajábamos, es decir, el pueblo donde está la ENAP, se llama Santiago, es el pueblo de Santiago Tepalcatlalpan. Por eso es que se nos ocurrió en algún momento utilizar el nombre de los Hijos Desquiciados de Santiago, y que después esa parte derivó un poco a un grupo en el que solamente estuvieron varias compañeras haciendo trabajo artístico, y pues los Hijos Desquiciados de Santiago se convirtió en las Hijas Desquiciadas de Santiago. Y poco a poco esa como comunidad que se iba haciendo, no quiere decir que éramos el mismo colectivo. Es decir, de repente yo estaba en uno, Marcela estaba en otro, de repente esos como que se juntaban, nos separábamos, cosas que siempre pasan en todos los proyectos culturales y grupales. De repente empezamos a conformarnos un poco más, empezamos a tener una línea de trabajo más eficiente, y uno de los primeros colectivos en los cuales ya podíamos mencionar como digamos la base de lo que fue después el colectivo que ahora somos, se llamó Colectivo Zompantli. Este colectivo Zompantli se encargó de realizar una serie de proyectos vinculados con las celebraciones de Día de Muertos, que fue bastante importante. Estamos hablando de por ahí del año 2000, tal vez 2002, antes de que las festividades de Día de Muertos se convirtieran en lo que son hoy a nivel internacional. Obviamente siempre han sido importantes en nuestro país. Nosotros empezamos a realizar una serie de exposiciones en los cuales estaban más vinculados a la gráfica, con el tema de hacer un muro de cráneos, todo eso vinculado a la gráfica, y pues expusimos en distintos lugares. Bueno, antes de eso, como les comento, los colectivos se van dando como de manera alterna. También el colectivo de los Hijos Desquiciados de Santiago armábamos también algunas otras exposiciones con más la intención de que se convirtieran en una experiencia de vida. Es decir, el arte no es nada más estar 8 horas en tu taller, que sí es muy importante, y después exponer lo que tienes ahí con la idea de que todo el mundo va a llegar y se va a maravillar de lo que hacemos, sino que también el arte es todo ese proceso, es toda esa experiencia que hay desde que tienes una idea, desde que tienes la experiencia de vida de hacer algo, y después lo plasmas en una imagen. Con esa idea hicimos una exposición que se llamó Rutas de Viaje en el año 2006, y esta exposición tenía la característica de que salíamos cada fin de semana a un lugar cercano a la Ciudad de México. En algunas ocasiones hacíamos como que tomamos una serie de fotografías, pasamos bastantes experiencias en todas esas salidas, y al final conjuntamos una exposición que también se realizó en un estado diferente. Es decir, en este caso era en Morelos, en el estado de Morelos, lo cual pues involucraba de por sí el viaje, llevar la obra, cargar la obra, y desde donde nosotros fuimos como que teniendo ese gusto de hacer exposiciones, pues ahora sí que viajando a otros lugares. El proyecto Zompantli, que también, como les comentaba, de forma paralela se seguía llevando con los otros colectivos, realizó, esto es lo que les comentaba, una serie de exposiciones en distintos espacios. Ahora, si bien tuvimos un trabajo conjunto que nos permitía exponer a lo mejor en algunos lugares más consolidados, como podría ser, por ejemplo,
la galería de, se me olvidó el nombre, de bachilleres, por ejemplo. También tuvimos espacios para exponer, por ejemplo, en las oficinas de panteones, en capillas de panteones. Es decir, que siempre hemos tratado de que sea algo mucho más libre y mucho más enfocado a lo que queremos hacer y no tanto dictado por algún espacio. De aquí, de estas exposiciones, es que empezamos a tener la experiencia de trabajar con otros artistas. Lo que hacíamos siempre era que teníamos el proyecto prácticamente consolidado y con base a ese proyecto empezábamos a invitar a otros artistas, estudiantes, compañeros de salón, estábamos todavía en la universidad o recientemente egresados también, y también a muchos maestros. Y en este proyecto logramos involucrar prácticamente a todos los profesores de grabado. Para que tengamos una idea de lo que estamos diciendo, hay profesores, teníamos profesores como por ejemplo, estoy tratando de decirles como algunos de los con los que nos llevamos bien todavía, como por ejemplo el profesor Rubén Maya, que es un profesor que es un artista reconocido a nivel internacional, que es un artista que hagan de cuenta de esos que no entran a una exposición si no los financia por lo menos una embajada extranjera. Y estaba exponiendo en el mismo espacio, en un panteón, junto a un recién ingresado a la universidad. Es decir, que gracias a la gestión logramos que hubiera un intercambio de artistas jóvenes, apenas ingresados a la universidad, con artistas reconocidos a nivel internacional, lo cual siempre fue muy importante para la formación de la carrera. Ahora, en el año 2005, gracias a toda experiencia, después de darnos cuenta que realmente la parte de la gestión nos estaba funcionando bastante bien, pero necesitábamos ampliarlo algo más, no nos podíamos quedar solamente como un colectivo que organizaba exposiciones de Día de Muertos, es que nos conformamos ya con el nombre que tenemos ahora, que es el nombre del colectivo Plástico 119. Utilizamos el nombre de Colectivo Plástico 119 porque era el número del taller en el cual nos reuníamos para hacer nuestra producción gráfica, el taller 119 de la ENAP, y el nombre de Colectivo Plástico como tal se lo agregamos algunos años después porque en aquel tiempo el internet no era tan importante como lo es ahora y no nos dimos cuenta que existía un colectivo que se llamaba Colectivo 119 en Chile, pero que se dedicaba a recuperar la memoria de las personas desaparecidas en la dictadura chilena. Así que, sin ponernos de acuerdo, como que al mismo tiempo nos dimos cuenta que estábamos con el mismo nombre y para no tener problemas, ellos ahora se llaman Colectivo Memoria 119 y nosotros nos llamamos Colectivo Plástico 119, y pues no tenemos nada que ver, por si ahí encuentran en internet algo que no tiene que ver con nosotros, son los de allá. Y el logotipo siempre fue para nosotros importante tener una imagen porque era la manera en la que nos iban a identificar. Pareciera como algo algo extra, pero sí es importante porque eso nos permitía tener una identidad. Y utilizamos el logotipo que ya habíamos realizado para las exposiciones de Intlali Intlapali, que tiene que ver con la tradición prehispánica. Intlali Intlapali significa la tinta negra y la tinta roja. Ahí tenemos los dos puntos, negro-rojo, dentro de un círculo dorado, lo cual simbolizaba un poco la divinidad que en las artes prehispánicas tenía pues las actividades artísticas, y de esa manera es que nos consolidamos ya como un colectivo pues ya de mayor tradición. Y ahora les voy a dejar a mi compañero. Dale. Okay. Bueno, como el mismo tema de la diapositiva lo dice, la confianza en el trabajo es muy importante porque si no confiamos en nuestro propio tema de producción y en nuestra propia metodología de trabajo, los proyectos que queremos hacer no se llevan a cabo. Y como el compañero les decía, muchos de los coordinadores que somos Eduardo Muñoz y su servidora y Alejandro, estamos muy vinculados a lo que es el conocimiento de nuestro trabajo propio e individual. Entonces, gracias a ello yo le puedo decir a Alejandro desde la Ciudad de México, oye, ¿qué onda con esto? Pásame esta información, necesito que me des esto. Igual manera con Eduardo Muñoz.
perfectamente entre los tres tenemos una coordinación de sabemos cómo trabajamos la calidad de las piezas que emitimos y la calidad de los proyectos que vamos a realizar a futuro. Entonces tenemos como esa confianza precisa en el trabajo de saber cómo vamos a establecer nuestra metodología, ¿no? En este caso, pues, ayer un compañero expuso sobre ciertos objetivos que hay que llevar para presentar un trabajo y es lo mismo que aplicamos nosotros aquí. Cada uno tiene su labor precisa, cada uno realiza ciertos procesos en los que nos basamos para poder generar los proyectos artísticos. En este caso, el compañero Eduardo se encarga de los textos y creo que las cosas audiovisuales y tecnológicas, pero en este caso se le estaba fallando. Yo por mi parte me encargo de establecer la comunicación con los distintos gestores culturales y con las personas que tenemos dónde llevar los proyectos. Podría ser un poco más empresarial como las relaciones públicas, y el compañero Alejandro se encarga un poco también del asunto de investigación, que se le da muy bien, y de vincular en distintos estados, en este caso Michoacán, todos los entornos que nos puedan favorecer para la adquisición de un nuevo proyecto. ¿Qué más? También tenemos como otra base muy fundamental para nuestro colectivo, que es la libertad de trabajo. Nosotros, a pesar de tener la experiencia de trabajar con artistas de talla internacional, que muchas veces se fundamentan muchísimo en su ego, nos han dado la oportunidad y nos han tenido la confianza de dejarnos trabajar en libertad. Es decir, nosotros tres coordinamos los proyectos, elegimos el tema, elegimos las técnicas, elegimos los espacios y basándonos en eso hacemos las convocatorias públicas y privadas para que los artistas puedan colaborar si gustan, porque aquí no es una cosa que sea obligatoria, sino que es un proceso que sea satisfactorio tanto como para los organizadores como para cada artista. Entonces hemos tenido esa libertad de trabajar siempre en lo que nosotros hemos querido y como hemos querido. Claro que siempre teniendo en cuenta de que es un proceso creativo, que es un proceso artístico y que debe de llevar todas las técnicas, el lenguaje formal, el conocimiento de las técnicas, el conocimiento de las herramientas e incluso el conocimiento tanto de los espacios culturales como el entorno que los rodea y la gente que convive en ellos. Entonces es muy importante que pues todas estas cosas se conjunten para que un proyecto sea tanto de calidad y que haga satisfactoria la interacción entre el público, los artistas y la obra. Bueno, dentro de las muchas exposiciones que hemos tenido, esta ha sido una de las más importantes porque fue como que la primera que se llevó a cabo en un museo, en el Museo de Arte Contemporáneo de Colima. Nosotros trabajamos, como ya les dijimos, sobre un proyecto. Se hace el tema, se realiza la técnica y sobre eso se hace los artistas trabajamos una serie de imágenes donde se pueda hacer una carpeta de trabajo, que eso es muy importante para todos los que tienen esta inclinación a las artes. No nada más es la cuestión de la producción, sino la cuestión técnica de hacer una carpeta de trabajo, porque eso les va a abrir muchas puertas y les va a facilitar mucho las cosas, porque denota una profesión y una calidad en su trabajo y les hace más fácil el trabajo a los gestores culturales de no solo llevar y presentar tu dibujito o tu pintura así tal cual, sino que se nota que el artista tiene un interés y tiene un respeto hacia su trabajo. Entonces se hacen las carpetas y basado en todas las experiencias previas que habíamos tenido, el curador del museo nos solicitó un proyecto que serían
como un tema que a ellos les gustaba mucho, que era el juguete, y nosotros basado en eso realizamos todo el proyecto, tanto de museografía como gestión cultural y organización para llevar a cabo a los artistas que pintaran su obra y que no las dejaran, porque en este caso pues mucha de obra fue pintura, entonces pues no es lo mismo cargar una obra gráfica que cargar una pintura de más de 1 metro. Entonces pues fue una exposición muy bonita, muy padre, porque pues fue desde estar en la terminal, lidiar con la gente que se encarga del embalaje en la terminal y estar cuidando y hacer, por ejemplo, desde las fichitas con cada nombre de artista en cada obra, en cada embalaje, hasta las mismas cajas, cuántas piezas iban en las cajas, hacer una lista de obra y dársela al curador para que él, en cuanto llegara a la obra, estar viendo y contando pieza por pieza que no faltara ninguna y que ninguna en tal caso llegara maltratada, ¿no? Entonces era desde estar ahí, irnos con la misma obra, llegar al lugar sin dormir, a veces sin comer, y empezar el montaje. Aunque había especializados en el montaje, de todos modos pues uno tiene que estar siempre supervisando que el trabajo sea como se debe de hacer para que al final la muestra se presente bien y quede muy bien, ¿no? En esta de mini print también fue muy bonita, porque esta se realizó en la Academia de San Carlos en la Ciudad de México, y fue una experiencia muy padre porque aquí participaron prácticamente todos los grabadores de la Ciudad de México. Hubo un total de más de 170 obras. 170 obras de formato de 30 por 30 de casi 80 artistas visuales en la gráfica, y pues fue muy interesante porque muchos artistas no firmaban las obras. Entonces, al hacer la lista de obra, porque eso en los espacios culturales o los museos te piden estrictamente una lista de obra, tú no tenías ni idea de quién había realizado esta pieza, y luego imagínate después de ver 150 obras que ya al final todas te parecían igual, y la letra de la firma te parecía igual, entonces pues tú con el conocimiento que ya habías adquirido pues decías, pues esta es de este autor, ¿no? Y por ejemplo el compañero me decía, no, es que no es de este autor, fíjate cómo está el estilo de la línea en la gubia. Y digo, no, pero es que espérate, porque él no trabaja esos temas, entonces, no, yo digo que es este. Y afortunadamente nos falló y pudimos tener esta experiencia. Aquí también participaron casi todos los maestros, tanto de la Escuela de Artes Plásticas, ahora la FAD, como muchos del CENART, en el área de grabado. Y pues fue muy, muy bonito. ¿Qué? ¿Ya me fui? Ok, esta fue también de pintura en el Centro Cultural Olimpio Listri. También el encargado de ese espacio nos pidió una obra, proceso especialmente para ese lugar, y pues decidimos hacerla de pintura. Lo importante en nuestro colectivo es que trabajamos muchas disciplinas. Empezamos, cuando nosotros somos pintores, pero también nos ocupamos en la gráfica, en la fotografía, y hemos tenido hasta instalación y performance en distintos eventos. O sea que somos interdisciplinarios, no nos dedicamos nada más a una sola técnica, no nos casamos con una sola técnica, sino que en mi caso, por ejemplo, yo soy fotógrafa, pintora y grabadora, y es un proceso muy importante porque en cada disciplina tienes que tener el conocimiento básico de cada una de las técnicas y su lenguaje formal y todo lo que conlleva el ser artista plástico. O sea, no te puedes salir nada más a fotografiar por fotografiar, sino que tienes que tener un conocimiento previo, ¿no? Tanto de investigación, historia, etcétera, etcétera, como el conocimiento, ya sea de una cámara análoga como de una digital, o hasta saber qué fotografía le va mejor al Instagram, ¿no? Entonces, pues está también la mayoría de los trabajos y exposiciones que realizamos
pensamos ya es como no estar buscando ni tocando puertas, sino que han sido, pues nos han tenido como esa creencia, esa confianza en que nuestro trabajo está bien fundamentado y está bien hecho, y nos buscan para que podamos ofrecerles un proyecto para sus espacios. Aquí, en esta fue en una galería particular. No solo nos dedicamos a los espacios públicos o a los espacios gratuitos, sino que también nos vinculamos con galerías particulares. Es decir, pues obviamente todos sabemos que las galerías particulares generalmente son de dueños particulares que cobran porcentajes, tanto para ellos como para los trabajadores que tienen en esas galerías, y de la venta de las obras, el porcentaje se destina para esos particulares, ¿no? Tampoco no estamos casados con el asunto romántico que soy artista y que pues mi obra la voy a tener guardada y archivada para siempre, sino que también nosotros pues gastamos gasolina, tenemos que comer, gastamos en los marcos, gastamos en el material, gastamos en el papel, gastamos en las tintas, imprimiendo las fotografías. O sea, también tenemos que sacar ciertos recursos, no haciéndolo de un modo empresarial, sino más bien como vivir del arte, porque también es válido vivir del arte, no solo es la idea romántica de soy artista, sino que también es válido vivir del arte. Colectividad individual. Bueno, a la par de la colectividad que hemos trabajado durante muchísimo tiempo, desde el 2005, que ya nos conformamos como un colectivo preciso, cada artista, cada organizador y cada coordinador que estamos aquí los tres tenemos la obligación no solo de trabajar para el colectivo, sino para trabajar nosotros como artistas independientes e individuales. ¿Por qué? Porque eso favorece que el trabajo del colectivo sea más de calidad, tenga un proceso de calidad y que esté bien realizado y fundamentado. Es decir, si cada uno de los participantes que somos los coordinadores no tendríamos nuestra experiencia propia de trabajo, no sabríamos cómo coordinarnos como colectivo, ni sabríamos cómo decir, bueno, esto es lo que quiero hacer y esto es lo que no quiero hacer. Entonces, cada coordinador, pues como en este caso al principio el compañero ya nos hizo favor de introducir ciertas currículums, tenemos la obligación de hacer nuestro trabajo personal. El artista siempre tiene que estar produciendo, no solo para exhibición, sino como su trabajo personal, es su proyecto de vida. Nosotros no nada más